Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Diplomado de Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, me permito presentar a los miembros del Presidium que nos honran con su presencia. Tenemos con nosotros al ministro en retiro, Mariano Azuela Buitrón. Un aplauso para él, por favor. Contamos también con la presencia del magistrado Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Se encuentra con nosotros el doctor Armando de Luna Ávila, director general de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal. Igualmente, recibimos con un aplauso a la licenciada Luz del Carmen Herrera Calderón, coordinadora académica del Instituto de la Judicatura Federal. Está con nosotros, como director de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, el maestro José Luis Cortés Delgado. Y finalmente, tenemos al doctor José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. A continuación, escucharemos un mensaje del maestro José Luis Cortés Delgado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con su permiso, ministro Mariano Azuela Buitrón, director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, don Armando de Luna Ávila, director general de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, doña Luz del Carmen Herrera Calderón, coordinadora académica del Instituto de la Judicatura Federal, y asimismo a través de su conducto saludamos y agradecemos todo el apoyo que hemos tenido del magistrado Leonel Castillo González, director general del Instituto de la Judicatura Federal, y al doctor José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, agradecemos, aunque sea a través de videomensaje, al ministro presidente Juan M. Silva Mesa, el que a través de su conducto, se vaya a hacer la inauguración de este programa. Para la Universidad Iberoamericana, y en particular para la Dirección de Educación Continua, es un gran privilegio el abrir este programa de derechos humanos. Realmente es el programa más emblemático que tenemos durante este año, independientemente que la Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección de Educación Continua, pues tiene alrededor de 500 programas, cursos, diplomados en todos los campos, en arte, en diseño, en arquitectura, muchos en cuestiones jurídicas, fiscales, en cuestiones relacionadas con todo lo que son las finanzas, la administración, la salud, la nutrición, la psicología, la gastronomía, y mucho en cuestión de derechos humanos. Es decir, este programa de derechos humanos pues es el que más representa los ideales de la universidad. Como ustedes saben, la Universidad Iberoamericana siempre se ha manifestado a través del humanismo. Y la Dirección de Educación Continua, su misión es el poder atender a la sociedad en general en la actualización pues, de todos
los avances tecnológicos que tiene la sociedad misma, pero también en la actualización de todos los modelos económicos, sociales, políticos que hoy en día vivimos dentro del país y a nivel internacional. El tema de los derechos humanos pues es un tema básico, es un tema implícito en la naturaleza del ser humano. Lo más importante para la humanidad pues es, y para el mundo entero, en este mundo globalizado tan convulsionado que vivimos, es el procurar pues el buen cuidado de la naturaleza humana. Lo más rico en nuestro mundo es el ser humano, y lo que ha convulsionado al mundo es quizá la falta de entendimiento, la falta de comprensión, la falta de comunicación entre los seres humanos. Por eso le damos pues una prioridad sobresaliente a este programa de derechos humanos, porque creemos que la base del buen entendimiento de los seres humanos está en el respeto precisamente a los derechos que cada uno tiene, independientemente de sus ideologías, de sus cuestiones ideológicas, de cualquier partido al que pertenezcan o de su religión. La Universidad Iberoamericana, a través de la Dirección de Educación Continua, pues les quiere dar a todos la más cordial bienvenida a este programa y decirles pues que desde hoy todos los que tomen este programa, tanto de manera presencial como en línea, pues son bienvenidos a nuestra universidad. Esta universidad en el campus Santa Fe, además tenemos muchos campus dentro del país, tenemos alrededor de 11,000 alumnos con alrededor de 34 programas de licenciatura, sus maestrías y sus doctorados, y en ese campus que se estableció en la zona de Santa Fe en 1988, llevamos 24 años, pues las instalaciones están a su disposición. En ese campus tienen ustedes la posibilidad de visitar una de las mejores bibliotecas de América Latina, donde se encuentran acervos importantes. Tenemos todos los archivos de 30 años de gobierno del presidente Porfirio Díaz que están a su disposición, así como grandes colecciones de libros incunables y colecciones que han sido donadas a la universidad. Asimismo, la universidad abre sus puertas para que el día que ustedes quieran visitarnos y hacer uso de nuestras galerías de arte, de nuestras instalaciones deportivas, están a su disposición. La visión de educación continua es el cómo actualizar, ¿verdad?, no únicamente a todo nuestro personal académico, no únicamente a todos nuestros exalumnos y alumnos y a nuestro personal administrativo, sino también a la sociedad en general. Hoy en día uno puede tener un título profesional, pero si no se actualiza se va quedando rezagado. Y en ese sentido, pues yo admiro a esta convocatoria que ha hecho el Instituto, porque este gran instituto pues ha tenido la atingencia de poder promover este programa de derechos humanos, porque creemos que lo más valioso de cualquier institución es hacer que todo su personal esté con el mismo rumbo, abocado a los mismos objetivos y con pues deseos de superación, como aquí se ha demostrado. Así que bienvenidos todos y les deseo mucho éxito en el programa. Muchas gracias. A continuación, escucharemos un mensaje por parte del magistrado Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Buenas tardes tengan todos ustedes. Señor Ministro en retiro, don Mariano Azuela Buitrón, director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Armando de Luna Ávila, director general de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal. Licenciada Luz del Carmen Herrera Calderón, coordinadora académica del Instituto de la Judicatura Federal. Maestro José Luis Cortés Delgado, director de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana.
doctor José Antonio Ibáñez Aguirre, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la propia universidad. Servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que participan como alumnos de este diplomado de manera presencial y virtual. Amigos todos, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 10 de junio del 2011 representa, al igual que las reformas penal y de juicio de amparo, un cambio paradigmático en la concepción, interpretación, argumentación y aplicación de los derechos fundamentales de las personas contenidos en el ordenamiento constitucional mexicano. Esta enmienda destaca no solo por el número de preceptos constitucionales modificados, 11 artículos, sino también por el nuevo contenido y alcance que se brinda a la protección de los derechos humanos en nuestro país. Como es de su conocimiento, de esta reforma a la Carta Magna sobresalen las modificaciones realizadas en los 3 primeros párrafos del artículo 1 constitucional. En el primer párrafo se destaca que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En el segundo párrafo se incorpora el principio de interpretación pro persona, por el que se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y en el tercer párrafo se dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese sentido, todas las autoridades del Estado mexicano, según corresponda, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Otro hecho relevante en materia de protección de los derechos humanos en México lo constituye la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912-2010, derivada de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, en la cual se establece en los párrafos 26 a 36 el carácter vinculatorio de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en los casos en los que nuestro país sea parte, y orientadoras cuando no lo sea. Asimismo, en dicha resolución se reconoció la posibilidad de que los juzgadores mexicanos, sean de jurisdicción federal o local, realicen el control difuso de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y los derechos fundamentales contenidos en los diversos tratados internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Ahora bien, una vez incorporada de manera expresa en el derecho constitucional mexicano, la visión progresista de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales, como son el control difuso de convencionalidad ex oficio, la interpretación pro persona y el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en los casos en que el Estado mexicano sea parte, resulta pertinente preguntarse: ¿cómo lograr que en nuestro país se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales? Para atender este desafío del cambio cultural que imponen las reformas de juicio de amparo y derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han realizado de manera conjunta diversas actividades de capacitación, de las que destacan, entre otras, las jornadas itinerantes, el impacto de las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos en la labor jurisdiccional. A la fecha se han realizado con gran éxito estas jornadas itinerantes, con la particularidad de que dichas actividades de capacitación han sido dirigidas a juzgadores federales y locales, facultados para aplicar el criterio de interpretación pro persona y ejercer el control difuso de convencionalidad ex oficio. Sin embargo, la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, prevista en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, no comprende únicamente a los magistrados de circuito y jueces de distrito, sino a todas y todos los servidores públicos que integran los tribunales de circuito y juzgados de distrito,
así como áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Por ello, este diplomado está dirigido a las y los oficiales administrativos, actuarios y secretarios de los tribunales y juzgados federales que diariamente contribuyen a la tutela del derecho fundamental a la justicia, al coadyuvar con su esfuerzo y dedicación ejemplar en el trámite y resolución de las sentencias. Así como también va dirigido a los servidores públicos de nivel operativo y mandos medios de las áreas administrativas del propio Consejo de la Judicatura Federal, que contribuyen también a la prestación del servicio público de justicia a través del órgano de gobierno y administración del Poder Judicial de la Federación. Con gran satisfacción puedo anunciar que de las más de 36,000 servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación, este diplomado alcanzó una participación histórica de más de 3,500 personas inscritas en sus dos modalidades, presencial y virtual, lo cual representa cerca del 10% del total de los servidores públicos de la Judicatura Federal. Asimismo, más del 50% de los alumnos inscritos son mujeres, lo cual permite atender la recomendación formulada por la relatora de la ONU por la independencia de los magistrados y abogados mexicanos, así como a las demandas relacionadas con la equidad de género respecto a la participación de las mujeres en las actividades de actualización. De tal forma que la realización de este diplomado por parte del Consejo de la Judicatura Federal, a través del esfuerzo conjunto del Instituto de la Judicatura Federal, la Dirección General de Servicio al Personal y la Unidad para la Implementación de las Reformas Constitucionales, en coordinación con la Universidad Iberoamericana, hace patente la voluntad de este órgano de gobierno de cumplir con el mandato constitucional de promover la cultura de los derechos humanos hacia el interior del Poder Judicial de la Federación. Este diplomado tiene por objeto principal sensibilizar al mayor número de oficiales administrativos, actuarios y secretarios que integran los tribunales de circuito y juzgados de distrito sobre la trascendencia de los derechos humanos y el impacto que estos tienen en la justicia, con la finalidad de que coadyuven en mejorar el servicio de impartición de justicia en bien de la sociedad. Lo anterior, en razón de que en la medida que la cultura del respeto a los derechos humanos se consolide al interior de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, así como en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, se garantiza a la sociedad el pleno respeto al derecho fundamental a la justicia. Como dice el refrán popular, el buen juez por su casa empieza. De ahí que en el Poder Judicial de la Federación, el respeto a los derechos fundamentales debe comenzar por el respeto a los derechos de los servidores públicos que coadyuvan en la prestación del servicio público de justicia en los órganos jurisdiccionales y continuar con el respeto a los derechos de las personas que acuden a estos en demanda de justicia. Compañeras y compañeros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en este momento histórico en el que nos encontramos las y los juzgadores federales, tenemos ante nosotros un gran reto: lograr que la 10ª época sea la época de la protección de los derechos humanos. Que los tribunales de circuito y juzgados de distrito sean considerados órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, garantes de los derechos fundamentales de todas las personas, tanto de los servidores públicos que los integran como de los justiciables. En suma, que todos los magistrados de circuito y jueces de distrito sean ejemplo de la defensa de la Constitución y protección de los derechos humanos de las personas. Ese es nuestro deber constitucional, ese debe ser nuestro compromiso institucional. Trabajar juntos por una nueva justicia para una nueva época en beneficio de las personas. Muchas gracias.